Hola, seguimos con literatura del NOA. Empezamos con esta preciosa imagen del pintor tucumano Víctor Quiroga, que representa la tarea propia del campo, del campo tucumano, que es la actividad azucarera, y esta es la zafra. Acá tenemos a dos zafreros. Vamos a centrarnos ahora en la poesía del norte en relación a la entrada del siglo XX en la poesía del noroeste argentino, y fundamentalmente voy a seguir al estudio preliminar importantísimo que hizo Santiago Silvester, un poeta, escritor y crítico literario que vive en Salta, al libro La poesía del noroeste argentino. Bueno, en realidad él dice norte y no noroeste, porque así se identificaban desde el principio las provincias. Bueno, veamos entonces que en el noroeste argentino se da un fenómeno importante, que es que la renovación literaria que había comenzado en Europa en las primeras décadas del siglo XX, que son las vanguardias que han generado un antes y un después en la evolución de la poesía y de la literatura. Recuerden que pretendían hacer tabula rasa de toda la literatura anterior y empezaron a explorar en todas las posibilidades que podía dar la lengua para escribir literatura. El inconsciente, el fluir de la conciencia, el versolibrismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, al noroeste argentino llega bastante tarde, porque el siglo XX literario no coincide con el comienzo del siglo XX. Se retrasó casi 40 años la llegada de las vanguardias a la poesía del noroeste, porque había una fuerte influencia del modernismo que retrasó esa renovación literaria. Sobre todo acá en Tucumán se dio por la cátedra que tenía en el Colegio Nacional el gran poeta modernista Ricardo Jaime Freire. Allí enseñó poesía, incluso escribió varios libros, no solo de poesía, sino de teoría, como las leyes de versificación española, que es un texto clave para estudiar las características del lenguaje poético. Y prácticamente todos los jóvenes que se formaron en la cátedra del Colegio Nacional de Ricardo Jaime Freire escribieron a la manera de él. Entonces se escribía fundamentalmente poesía modernista. Recién en la década del 40, con la carpa, que ya vamos a ver, este movimiento importantísimo, la carpa, cántico, algunos movimientos que se dan en la región, se incorpora el noroeste al siglo XX literario y recién empiezan a escribir versos blancos o versos libres, ¿no? Esta bella imagen que acompaña esta diapositiva es del pintor que, si bien nació en España, vivió prácticamente toda su vida en Jujuy, que es Francisco Ramoneda, ¿no? Fíjense las bellísimas imágenes de los cerros de Jujuy, y sin embargo no podemos verlo con tanta claridad por las letras encima, ciertos elementos cubistas que sí se pueden ver en la pintura, ¿no? Elementos ya que están renovando lo clásico, lo tradicional, para incorporarse a la vanguardia. Bueno, decimos que recién hacia 1940 hablamos de vanguardias en la poesía del noroeste, pero sí podemos destacar 4 poetas que podrían ser considerados precursores del siglo XX literario. Por un lado lo tenemos a Mario Bravo, de Tucumán, a Ricardo Rojas, que es tucumano y santiagueño, ambos nacen en 1882, a Juan Carlos Dávalos, de Salta, de 1887, que algo hemos visto de su producción narrativa en relación al regionalismo oligárquico, al regionalismo nativista, y al riojano Arturo Marazo, que nace en 1890. ¿No? Este cuadro que tenemos
como base es de otro pintor jujeño, Medardo Pantoja. Bellísima pintura. Mario Bravo fue un tucumano que resaltó muchísimo, este hombre que nació en La Cocha, de rasgos aindiados, un morocho que llegó a ser diputado y senador y uno de los socialistas más importantes de la República Argentina. Su obra fue importante como precursora por dos elementos que destacamos. Por un lado, porque escribe una poesía con temática regional, con temática lugareña, y por otro lado, es el primero que empieza a escribir de los problemas que existen en la vida ciudadana relacionados con la política, ¿no? Es el precursor del realismo social en la literatura argentina. Su obra literaria es bastante importante, pero destacamos los poemas del campo y la montaña, las canciones de la soledad, los cuentos para pobres y la novela En el surco, todos relacionados con la vida en el campo o la vida pueblerina y los problemas que tienen. Y después tiene toda una literatura ensayística que se relaciona con su labor política, que fue muy importante. El otro autor, entre tucumano y santiagueño, es Ricardo Rojas, que fue un poeta, dramaturgo, orador, político e historiador, que si bien su poesía es modernista y en algunos elementos romántico, tiene algunos poemas breves que recoge elementos de la tierra, no desde el punto de vista folclórico, sino desde la alta poesía. Como ensayista e historiador, tiene el mérito de ser el primero que sistematizó la literatura del país en una obra monumental que comenzó a publicarse en 1917, que es Historia de la Literatura Argentina, y también fue el creador de la Cátedra de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Así que Ricardo Rojas, otro tucumano ilustre. Este riojano, Arturo Marazo, que vivió bastante, fíjense, de 1880 a 1970, no se destacó como precursor en el campo de la poesía, a pesar de que escribió muchísimo. Su poesía es bastante clásica en ese sentido, con claras influencias modernistas, pero sí fue un docente que se ocupó de los poetas simbolistas y de su ruptura, y esa labor docente fue importantísima para los escritores jóvenes de la época que fueron sus alumnos. Entre los alumnos destacados de Marazo se encuentra nuestro querido Julio Cortázar. Y después tenemos al salteño Juan Carlos Dávalos, que también lo hemos visto en parte cuando hablamos del regionalismo, y él es el que funda la región literaria del noroeste, ¿no? Su escritura estaba completamente unida a la tierra y a todos sus elementos, y consideraba que esos elementos eran exclusivamente el material de su escritura. Esto era algo inédito porque había antes una separación muy marcada entre la literatura culta y la literatura folclórica. En este caso, desde el punto de vista de la literatura culta, se incorporan los elementos del paisaje. Así que, en ese sentido, es un precursor, ¿no? Tiene una obra bastante extensa. Es el padre de Julia Elena Dávalos, la cantante folclórica que acompañó a Marilena Walsh a Europa en su gira triunfal, con la que ella pudo comenzar a escribir su obra fundamental, con la que pasó a la historia prácticamente, ¿no? Y también el padre de Jaime Dávalos, ¿no? Otro reconocido salteño. Ahora bien, dentro de este panorama de precursores, podemos hablar de que sí hubo dos adelantados, Bernardo Carnal Feijó y Luis Franco, en el marco de esta preciosa pintura de la salteña María Martorell, es que los presento.
Bernardo Canal Feijó es un santiagueño que siempre se tiene la imagen de este hombre como de un gran intelectual, serio, sus estudios filosóficos son profundísimos, pero sin embargo llamó la atención porque a los 25 años él estuvo en Buenos Aires y se contactó con el grupo del Martín Fierrista y tuvo contacto con Borges y Girondo. Y sin embargo, el fútbol, que era considerado un deporte que nada tenía que ver con estos intelectuales elitistas, a Bernardo Canal Feijó le fascinaba y escribió este libro de 1924, penúltimo poema del fútbol, así separado fútbol como se escribía en esa época, que fue el primer libro y los primeros versos dedicados al fútbol en Argentina. Y es la primera vez que se reúnen dos pasiones que parecían tan distantes que la literatura culta, la literatura elitista jamás lo hubiera pensado en conjunto. Y estos versos reflejaban esa libertad destinada a abrir las puertas a nuevas prácticas artísticas, ¿no? En la que exalta la juventud, la fuerza, la vitalidad, toda la modernidad que se avecinaba. Y fíjense lo que dice uno de los críticos, que aquel poemario supuso una patada vanguardista a los cánones de la literatura establecida. Este libro, el penúltimo poema del fútbol, tiene la particularidad de presentar poemas e ilustraciones propias. Fíjense, voy a leer solo una, pero no voy a tener mucho tiempo. Este poema que se llama Fútbol de Mujeres. No podía prosperar el partido. La pelota se apesantaba, se enmelaba en los muslos, en los senos, en las caderas, en el vientre, con una galantería solapada y aprovechona. Y los choques trataban a los jugadores de un abrazo lésbico inaceptable. En el medio tiempo, como en una alcoba reservada, todas ellas se oblaban al descanso vigoroso sobre el césped del estadio. La muchedumbre se agolpaba a sus propios ojos como al ojo de la cerradura para fisgar el holocausto orgiástico. Fíjense cómo en este poema rompe bastantes estructuras en el que incorpora varias pasiones: la literatura, las mujeres y el fútbol. Y el otro gran poeta admirado por mí en esta bella imagen de Ricardo Valdés, un pintor catamarqueño, es este joven Luis Franco, que llegó hasta muy viejo, por lo que ustedes pueden ver, que tiene una gran influencia de Walt Whitman, tiene elementos surrealistas, su poesía se parece mucho a la de Pablo Neruda, y vivió en un ambiente completamente campesino en Belén, Catamarca. No sé si ustedes conocen, pero es un pueblo muy pequeño. Su obra poética es extensísima, como ustedes pueden notar, y más extensa también es su obra ensayística. Se dice que, en esta anécdota bellísima que remarca Carlos Páez de la Torre, que su presentación en sociedad fue cuando tenía 19 años, cuando en 1918 se realizan los Juegos Florales, que eran unos juegos que se realizaban en Tucumán cada año, y de pronto, cuando abren los sobres, sale del seudónimo este muchacho, Luis Franco, que vivía en Belén y que nadie lo conocía. Se mandaron cartas a Belén y no respondía, no venía nadie, hasta que un día antes de la entrega de premios apareció en la casa de Ricardo Jaime Freire un jovencito, un campesino de 19 años, que había viajado 60 leguas en mula para llegar a la presentación de la premiación. Así que interesantísimo. Y bueno, les dejo este poema para que lo lean con detenimiento. Yo les voy a pasar el PowerPoint, es uno de mis poemas favoritos y lo escribió este bellísimo catamarqueño Luis Franco. Bueno, les mando un abrazo. Si tienen alguna duda, no duden, por supuesto, en preguntarme. Hasta luego.